Bienvenidos al Rincón de Aquiles. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Nuevo episodio, ¿cómo estás, Sergio? Pues muy contento por el tema que vamos a tratar hoy, que es nada más y nada menos que la filosofía, la forma de ver el mundo Kaizen. Yo lo definiría más bien como una cultura de empresa, que es como nació, ahora explicaremos el contexto, pero sí que es verdad que ha evolucionado con las décadas y se ha convertido pues, en una filosofía incluso de vida para muchos, que ha trascendido más allá del punto de vista empresarial y que nos puede servir a nivel personal como ese proceso de mejora continua, ¿no? De buscar nuestro yo ideal, ese yo que aspiramos y no dejar de mejorar y de crecer. Eso es, de hecho, si nos vamos a la etimología de la palabra, diferenciamos entre dos partes, Kai y Zen, ambas palabras japonesas. Tenemos que Kai significa cambio y tenemos que Zen significa bueno. Entonces podemos entender un poco el Kaizen, este concepto, como el cambio a mejor o esa mejora. Y como tú decías, pues empieza en el mundo empresarial. Así que, ¿qué te parece, David, si nos das un poquito de contexto, cómo empieza en todo esto de la empresa? Sí, yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado más de una vez la palabra Kaizen, pero muchos no sabemos un poquito esto de dónde viene y por qué empieza y cuáles son las causas, ¿no? Para poner un poco en contexto histórico, pues bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, ya sabéis que el eje Alemania, Japón, Italia fue derrotado por las fuerzas aliadas y Japón, por lo tanto, fue ocupado por fuerzas estadounidenses durante, pues no creo recordar, pero más de una década, ¿no, Sergio? Eso es, sí. Entonces, sobre los años 50, pues bueno, Japón estaba en la ruina económica totalmente. Imaginaros la situación, ¿no? Un país que, digamos, está siendo controlado por fuerzas americanas, que todas las empresas han quebrado debido a la guerra, porque hubo mucho gasto bélico, el cual no recuperaron. De hecho, Eh, David también le tocó la peor parte, las bombas atómicas, o sea que Eso fue es, devastadísimo. bombas atómicas, luego todas las imposiciones económicas que les pusieron a estos tres países tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en definitiva, que Japón estaba en la auténtica ruina en los años 50. Y bueno, Estados Unidos también no quería que Japón, pues al final, siguiese en la ruina, ¿no? Hizo todo lo posible también para incentivar este crecimiento económico hacia Japón. Y bueno, pues en los años 50, dos estadísticos estadounidenses, llamados William Edwards Deming y Joseph Juran, entre otros, pues este equipo de estadísticos pues viajaron hasta Japón para ver un poquito qué podían hacer, ¿no? A nivel económico con este país, cómo podían incentivar su crecimiento. Entonces, Sergio, este grupo de estadísticos americanos, que no eran solo estadísticos, pues al final era un equipo formado por consultores, por ingenieros, por matemáticos, por economistas, unieron fuerzas con las personas, con el gobierno de Japón, grandes empresas que estaban entonces por Japón, y digamos que lo que salió de ahí es lo que llamamos ahora la filosofía Kaizen. Eso es, yo lo veo como un poco una fusión, ¿no? Tenemos a Ujú. Goku, que podría ser pues simplemente esa tradición o esa forma de ver el mundo oriental proveniente de Japón, y luego tienes a Vegeta, que viene, que es pues bueno, un poco esa forma de ver el mundo estadounidense, esa aproximación a la estadística que trajeron Al final es William una Edwards. unión Sí, entre la emoción y la razón, ¿no? Digamos que, sí, que la forma de ver el mundo de Estados Unidos era mucho más racional y la filosofía, la forma de ver la vida oriental, en este caso de Japón, era mucho más emocional, ¿no? Entonces, un poco que unieron esas dos fuerzas. eso es. O sea, al final los japoneses, pues su filosofía era de mejora y les das unas herramientas que les permiten medir todo, controlar todas las variables y se juntan y forman pues esa mejora continua. Seguro que habréis oído hablar de ese 1% y vale, os preguntaréis, ¿vale? Japón lo aplica y ¿cuál es el resultado de todo esto? Pues pasan unos años y Japón, de ser un poco el contexto que hemos puesto, un país devastado por la guerra, pasa a ser la tercera mayor economía detrás de Estados Unidos y China. O sea, ¿qué resultado sí que da, David? Para que os hagáis una idea, en la década de 1870, Japón estaba unos cuantos puntos por debajo de las economías de China y Estados Unidos, pero muchísimo, o sea, estaba muy por debajo y esta diferencia se mantuvo hasta la Segunda Guerra Mundial, en el cual las economías chinas y americanas más o menos siguieron el mismo porcentaje de crecimiento y Japón bajó muchísimo, ¿no? Por al final lo que hemos explicado al principio, por la derrota y todas las consecuencias que arrastró esta derrota. Y en cuestión de 20 años, desde la década de los 50 hasta los 70, Japón igualó
a la economía china y se acercó muchísimo a la americana. Mientras ellas seguían creciendo al mismo ritmo, Japón multiplicó exponencialmente su crecimiento. Vale, David. Y ahora que ya hemos hablado un poco del contexto, de cómo surge Kaizen como una mezcla de culturas, cómo se fusionan pues esas ideas mucho más analíticas estadounidenses con esa filosofía y esa forma de ver la vida oriental de Japón, vamos un poco a analizar pues qué es Kaizen a nivel empresarial, ¿vale? Primero, volvemos a esa definición y a por qué surge Kaizen. Surge para solucionar el problema de la economía japonesa. Entonces, parte de esa base, de solucionar problemas y detectarlos para solucionarlos, obviamente. Entonces, esta filosofía, cuando ya has solucionado tus problemas, no se conforma y te dice, vale, has solucionado tus problemas, a casita tranquilo que ya has acabado. No. Continuamente estás revisando y tratando de optimizar todos los procesos. Todo. O sea, si ya has solucionado un problema, ¿qué otra tarea puedes mejorar? ¿Qué otro proceso? ¿Qué otra a nivel de estructura de la empresa? ¿Qué otro a nivel de gestión con clientes? O sea, constantemente buscar la optimización en todos los campos de la empresa. Y es muy importante, David, que al final lo sepa toda la estructura de la empresa, porque no vale con que solo el jefe diga, chicos, hoy mi empresa va a ser Kaizen y vamos a mejorar cada día y vamos a optimizar constantemente. Si luego los empleados no ejecutan. Y al contrario, si los empleados están constantemente intentando mejorar cosas, pero se encuentran arriba con esa resistencia al jefe, que se opone al cambio, que no quiere mejoras, que quiere todo como está, que no quiere que le toquen las cositas, se queda todo estático. De hecho, Sergio, yo he vivido las dos situaciones. Yo he estado en empresas donde digamos que los responsables tenían una cultura de excelencia muy buena, pero al final los empleados o parte de ellos no compartían esa cultura. Entonces es muy difícil que esa empresa al final alcance la excelencia y alcance la mejora continua por mucho que el responsable lo quiera así, ¿no? También me he encontrado por el otro, en el lado opuesto, pues como los empleados de una empresa buscan esa cultura de excelencia, buscan hacer las cosas mejor, buscan esa mejora continua de procesos, de resultados, pero al final, si los responsables últimos no tienen esa misma visión y son más conformistas con los resultados y digamos que no quieren, digamos, cambios importantes en su empresa porque tienen una mentalidad mucho más clásica, pues es muy difícil también que al final se dé esta mejora continua. Entonces, como tú dices, es súper importante y el Kaizen hace mucho hincapié en ello, en el que las dos partes de la balanza, en este caso en un proyecto, en una empresa, que son responsables o jefes o subordinados y empleados, compartan la misma filosofía. Eso es. Y si hubiera que achacar un enemigo al Kaizen sería ese estático, esa complacencia, ese conformismo, que es lo que tú has dicho al final. Que hay que entender que el Kaizen, y vuelvo a recalcarlo, siempre busca mejorar. No es soluciono los problemas y me tumbo en mi hamaca, sino que soluciono este problema, vale, ¿y dónde está la siguiente parte donde puedo mejorar? Y se habla mucho de ese 1%, David, de esa pequeña mejora. No busques transformar la empresa de golpe, sino que busca mejorar ese proceso un poquito o esa necesidad con un cliente, ese problema con un proveedor. Intenta cómo puedes mejorarlo, cómo puedes reducir la fricción, cómo puedes tener a los trabajadores más a gusto. Ese 1%, esa pequeña mejora. Eso es, Sergio. Acabas de nombrar el famoso interés compuesto, que bueno, hablamos y hemos escuchado mucho de ello en finanzas, en economía, y aquí tiene un valor muy importante en el Kaizen, ¿no? Ese 1% de mejora continua cada día. Y para que lo entendamos mejor lo que significa el interés compuesto, yo al principio, hace años, cuando escuchaba lo del 1% de mejora cada día, ¿no? Pues pensaba, hacía mis cálculos rápidos en mi cabeza y llegaba a la conclusión de que si el 1 de enero yo empezaba a mejorar un 1% durante todos los días, pues eso significa que hago 365 pequeñas mejoras a lo largo del año, que si lo pasamos a porcentaje viene a ser 3,65 veces mejor que lo que empecé. Pero aquí nos estamos olvidando la magia del interés compuesto. Y es que tú no mejoras un 1% sobre el primer día, sobre la base. Tú mejoras un 1% sobre el día anterior. ¿Qué significa? Que yo el 2 de enero mejoraré un 1% de lo que era el 1 de enero. Pero el 3 de enero no estoy mejorando un 1% sobre el primer día. Estoy mejorando un 1% sobre el día anterior
que ya es más del 100%, ya es un 101%. Entonces, esto hace que si vemos cualquier gráfica sobre interés compuesto, tenemos un crecimiento que empieza muy gradual y de repente, ¡boom!, se va para arriba de manera muy exponencial. Y si hacemos los cálculos de la mejora que supone mejorar un 1% sobre el día anterior durante un año, no es que mejoremos 3,65 veces, Sergio, es que mejoramos 36,78 veces en un solo año. Imagínate esto a nivel empresarial, lo que significa para una empresa. Es brutal. Y que todas estas grandes empresas y estos gigantes, Google, Facebook, Amazon, buscan esas pequeñas mejoras porcentuales que al final son millones de euros. De hecho, la magia, ¿no?, de la inversión a largo plazo reside en el interés compuesto. Eso es. Y en dejar que el tiempo trabaje para ti, ese famoso lema que a todos nos han metido en la cabeza en esto de las finanzas. Sí, y si queréis buscar la libertad financiera, deslizar, por favor. Bueno, Sergio, vamos a ponernos serios. Omitir lo de deslizar, por favor. Sigamos. Las 5S, Sergio. ¿Qué son las 5S? Bueno, pues las 5S son unos conceptos que funcionan como complemento a esta filosofía Kaizen, ¿vale? Es muy importante entender que se implementan en la empresa de manera continua. Es decir, que uno va detrás de otro. No se pueden implementar de manera seguida. Primero se implementa uno. Cuando está bien adherido a esa empresa y a esa cultura, pasamos al siguiente y así los 5. El primer concepto, Sergio, es el Seitón y básicamente hace referencia a la organización del material que es necesario para la producción del producto de dicha empresa, ¿no? ¿Esto qué viene a ser a la práctica? Pues básicamente que los trabajadores, los individuos de esa empresa, no desperdicien tiempo en encontrarlos, por lo tanto, puedan aumentar su eficiencia y su productividad. El siguiente, Sergio, sería el Seiri. Como hemos dicho, el Seiri se implementaría una vez que el Seitón está bien implementado en esta empresa. ¿Qué es el Seiri? Pues básicamente es un concepto que implica realizar una distinción entre cosas esenciales y no esenciales. De esto hemos hablado muchísimo en el estoicismo, ¿no? Es un poco de... No sería dicotomía de control como tal, pero sí que podemos hacer la similitud, ¿no? Aprender a diferenciar lo que de verdad importa y lo que no importa tanto, ¿no? No significa que no importe, sino que si nuestro tiempo es limitado y el tiempo de una empresa y de sus trabajadores también es limitado. Por lo tanto, si tenemos 8 horas, debemos priorizar aquellas tareas, aquellas acciones que sean mucho más importantes, mucho más urgentes que las que no lo son, ¿no? Hablamos hace poco en un episodio de la matriz Eisenhower que nos ayudaba a diferenciar las tareas más importantes y menos importantes. Pasamos al siguiente, Sergio, que se llama Seiso. Obviamente, pues me repito otra vez, pero este iría justamente después de implementar el concepto Seiri. ¿Qué es el Seiso? Bueno, pues básicamente se relaciona con la limpieza del lugar de trabajo para que la productividad no resulte afectada. El concepto número 4, la cuarta S, se llama Seiketsu y básicamente vendría a ser lo mismo que el Seiso, que el anterior, pero esta vez habla de la higiene y la limpieza de la persona, digamos, del trabajador que está desempeñando sus funciones en su puesto de trabajo. Y aquí hace referencia pues tanto a la ropa que lleva como a los accesorios, etc. Y acabamos ya por el Shitsuke. Y el Shitsuke básicamente sería el que cierra, ¿no?, este embudo de conceptos y viene a decir que es la disciplina, el compromiso, la determinación que llevan a garantizar el cumplimiento de las 5 S anteriores: Seiton, Seiri, Seiso y Seiketsu. Y esta última S es la que nos va a permitir disfrutar de estos beneficios de esta metodología, porque esto, una vez que empieza, digamos que se retroalimenta y aquí empezamos en esa mejora continua, ¿no? Vale, David, ahora ya hemos analizado a fondo este Kaizen, esta metodología empresarial, pero aquí la gente yo creo que ha venido a por esa parte práctica, ¿no? De cómo puedo aplicar esta filosofía a mi vida, cómo puedo mejorar ese 1% a diario. Así que yo he extraído como 2 lecciones principales, pero obviamente si os ponéis a pensar y al final lo que nosotros decimos con pensamiento crítico, pensar cómo toda esta mejora de procesos de la empresa podéis extrapolarla a vuestra vida. Las 5 S, creerme, que se pueden aplicar a vuestro trabajo día a día, a vuestra mejora de procesos, a cómo afrontáis el entrenamiento. Así que coger esas 5 S y pensar por vuestra cuenta. Pero nosotros hemos sacado y os facilitamos ese trabajo un poco sacando 2 lecciones de este Kaizen que podemos aplicar a nuestra vida. La primera, márcate como objetivo batir a tu versión anterior.
no te compares con el resto y busca mejorar tú, sobre tu base. Básicamente es el lema este de ser mejor que tu yo de ayer. Pues eso, no intentes ser mejor que David, no intentes ser mejor que Paco, porque quien tienes que ser mejor es que tu yo de ayer, ¿vale? Y el segundo básicamente es que son los pequeños cambios los que marcan una gran diferencia a largo plazo. Muchas veces lo que hacemos es sobreestimar el impacto de un momento concreto. Buscamos como esa ultra revolución, ese momento revelación, ese se nos ha aparecido la luz. Y muchas veces lo que hacemos es, al sobreestimar esto, subestimamos el valor de las pequeñas acciones del día a día, de esos pequeños cambios. ¿Por qué? Porque es mucho más bonito y tu cabeza quiere creerse mucho mejor que realmente necesitas un cambio radical, que es de todo lo que se aprovecha en estos cursos, que David te ha invitado antes a uno, pero que todavía no hemos sacado. Pero al final es eso. Realmente los cambios más grandes son esos pequeños cambios, pero como ha dicho David antes y como hemos mencionado, mantenidos a lo largo del tiempo y permitiendo que el interés compuesto juegue a tu favor. Entonces, trata de ganar las pequeñas batallas del día a día, que son las que te van a hacer mejor. Busca entrenar hoy, busca comer saludable hoy, busca leer 5 páginas de un libro hoy, deja de, bueno, esta tarde me voy a poner de cero y me voy a leer un libro. ¿Y cuánto ibas a leer? 1 año. Y dices, venga, a ver si te acabas el primer capítulo y no acabas doblado. Entonces busca esas pequeñas mejoras, empieza poco a poco y esa mejora, ese poquito, ese primer entrenamiento te va a poder llevar a entrenar mejor. Eso es, Sergio, totalmente. De hecho, el estoicismo junto a la filosofía Kaizen son las filosofías que a mí más me han influenciado en los últimos años. Y el Kaizen, pues lo has explicado muy bien, ¿no? A nivel personal, lo que te puede aportar. Básicamente yo lo defino como esa búsqueda del yo ideal, esa inconformidad, y no confundir, que tendemos a confundirlo, ¿no? No significa que no nos conformemos a que no valoremos lo que tenemos. No es lo mismo. Tienes que llegar a ese punto en el que tú valores todo lo que tienes y seas capaz de ser feliz con lo que tengas. Eso es una cosa, pero eso no quita, aunque tú, que eres capaz de ser mucho mejor que tu yo anterior, ¿por qué no vas a hacerlo? ¿Por qué no vas Es como ir en contra de tu yo, ¿no? De natural. Si tu yo puede hacer algo mejor, no hacerlo es faltarte al respeto a ti mismo. Entonces, búscalo como una lucha contra ti mismo, ¿no? Contra esa búsqueda de tu yo ideal, de tu yo mejor. Y como digo, no confundirlo a que nunca estéis conformes con lo que tenéis o a que no valoréis lo que tenéis. Eso es una cosa y tenemos que aprender todos a valorar lo que tenemos siempre y a estar conformes y estar a gusto con lo que somos en ese momento. Pero eso no es una excusa, o es una excusa muy barata, para no querer mejorar cada proceso de nuestra vida. Me ha encantado, David, cómo has comparado el Kaizen con esa aspiración al ideal estoico. No lo había visto así, pero me ha venido justo a la mente mientras lo decías un vídeo de Jordan Peterson que estaba viendo esta mañana, que al final decía que mucha gente vive al 50% de sus posibilidades. Y al final es, vale, o sea, estate contento con tu vida, pero no te conformes con una versión mediocre de ti, con una versión que puedes dar más. Y no te digo que tengas que ser mejor que el de tu lado. Volvemos a lo de antes. Hazlo Tienes por que ti. ser tu mejor versión. Exacto, esto lo haces por ti, no lo haces por demostrar nada. Tú al final, si te pones un objetivo, como levantar 120 kilos en sentadilla, como has dicho antes, Sergio, tú no lo haces por demostrar nada a nadie. No tienes que demostrar nada a nadie. Lo haces por demostrarte a ti de que eres capaz de levantar ese peso. Y lo mismo con tus relaciones, con tu vida profesional, con tus hábitos, te demuestras a ti mismo de que eres capaz. Oye, me pongo el despertador a las 7 de la mañana y soy capaz de despertarme a las 7 de la mañana. Oye, me propongo este proyecto y soy capaz de cumplirlo. O al menos de intentarlo. Porque ya, aquí lo dice muchas veces, que al final el resultado no depende totalmente de nosotros, ¿no? Pero al menos intentarlo. Porque como os has dicho, lo de Jordan Peterson es totalmente cierto. Muchas personas, y yo entre ellas, he notado cómo estaba viviendo y estaba actuando por muy debajo de mis posibilidades. Eso es, y al final lo que decías al final de intentarlo, vas a poder tener varios intentos. Pues el segundo intento intenta hacerlo mejor. Intenta mejorar ese 1%. Si has fallado 120 kilos en sentadilla, cuando vuelvas vas a haber acumulado más entrenamientos. Entonces, trata de hacerlo mejor, que es de lo que te habla Kaizen. Kaizen no te dice,
mira las flores, vas a poder mejorar cada día y conseguir tus resultados, sino que te habla de esa mejora continua. Y eso no quita que vaya a haber fracasos y vaya a haber hostias en el camino, pero que vas a tener que aprender a afrontarlas y vas a tener que aprender a mejorar y cada vez vas a afrontar mejor las complicaciones y los obstáculos de la vida. Al final no es lo mismo vivir 10 años en piloto automático sin ser consciente de a dónde vamos y de lo que hacemos, a vivir 10 años buscando esa mejora continua. Tú imagínate cómo va a ser tu yo dentro de 10 años eligiendo estos dos caminos diferentes. Pues sabes perfectamente que tu yo buscando esa mejora continua va a ser muy, muy diferente a tu yo que al final está en este mundo para cagar, respirar, comer y poco más. Eso es, David. Creo que es un buen mensaje para cerrar este episodio. Así que nada, Sergio, lo dejamos por hoy aquí. Creo que han salido ideas bastante interesantes. Al final, pues, no hemos descubierto nada, ¿no? El Kaizen ya lleva unas cuantas décadas en el mundo. Y bueno, no lo hemos nombrado, pero muchas empresas como Toyota, como Sony, como Disney, que son muy conocidas, han aplicado en sus culturas de empresa esta filosofía. Y bueno, pues parece que les ha ido muy bien. Así que yo creo que merece la pena conocerla un poquito e intentar ponerla en práctica en nuestras vidas. Eso es, y también que nos dejen en los comentarios, en iVoox o en Apple Podcast, si quieren que analicemos otras filosofías que no sean estoicismo, que al final siempre damos la chapa y siempre acabamos relacionando todo con estoicismo, pero que nos dejen si quieren alguna filosofía más en concreto. Eso es, Sergio. Y recordaros también de que podéis seguirnos en el Instagram, erda.podcast, es la única red social que tenemos. Y bueno, echar un vistazo si tienes curiosidad. Cada semana subimos casi a diario citas y carruseles hablando de herramientas, hablando de filosofía, hablando de aprendizajes, hablando de ideas chulas que traen aquí nuestros entrevistados. Eso Así es, que si quieren darle un poco al coco, que se pasen por nuestro Instagram. Eso es. Nos despedimos. Fuerte abrazo. Adiós. Adiós.